Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 25. Mateo 11, 25. Dice así: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a algunos, sino al Hijo y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ok? Ahora, si tú dices, eso lo he escuchado antes, hace poco, les felicito, es usted muy observador, porque definitivamente hablé de ese pasaje hace unos 3 meses. Y no es que no sé de qué hablar o ya se me acabaron las predicaciones y estamos ciclando, sino como ya por un tiempo no voy a estar en persona, en línea sí, pero en persona no un tiempo, uno va pensando qué son las cosas más importantes. Y una de las cosas es eso, y por eso voy a repetir algunas cosas, pero los repito igual que cuando la Biblia repite algo, es porque son importantes y les debes poner extra atención igualmente aquí. Ahora, la Biblia nos narra cómo Jesús envía a sus discípulos y primeramente envía 12 y salen y hacen lo que Jesús hace. Empiezan a decir, el reino de los cielos se ha acercado, y empiezan a poner manos sobre los enfermos y sanan, empiezan a echar fuera demonios, y los 12 y posteriormente 70 regresan y empiezan a decir, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O en otras palabras, ellos estaban emocionados. Oye, esa cosa funciona. Y no solamente los discípulos se emocionaron, sino Jesús también se emocionó. ¿Por qué? Porque parece que sus discípulos habían comenzado a aprender. Parece que habían comenzado a creer. Igual cuando ustedes llegan y dicen, oye, fuimos al hospital y pasó tal cosa, o estamos en el grupo y oramos por tal y pasó tal cosa, nosotros nos emocionamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, oye, el Evangelio funciona, lo que Dios hizo funciona. Y Jesús aquí, de Jesús brota una alabanza espontáneo. No fue un gran discurso que había preparado, sino que fue algo que brotó de su corazón en ese momento. Y él dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Jesús dice, Dios, tú has escondido esas cosas de los sabios y entendidos. Es importante que entendamos eso, que el camino hacia Dios no está a base de nuestro intelecto. Es decir, el inteligente no tiene una ventaja contra el menos inteligente. Y de igual manera, el rico en el reino de Dios no tiene una ventaja sobre el pobre. De hecho, hasta parece que hay
una desventaja, tanto para el inteligente como para el fuerte, como para el rico. Y el problema no es la inteligencia, el problema no es la riqueza, el problema no es la fuerza, que todos en verdad es una bendición. Tener inteligencia es una bendición. Tener recursos es una bendición. Tener fuerza o alguna habilidad es una bendición. Pero donde la bendición se puede volver una maldición es cuando llegamos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en que en nuestra habilidad, inteligencia o recurso. Y pensamos que, yo puedo estudiar y yo puedo analizar y yo puedo de alguna manera desglosar a Dios. Y si hacemos eso, a menudo terminamos como cuando en clases de biología ponen a los alumnos a disecar una rana. Al disecar una rana, pues sabes de las distintas partes de la rana, pero ¿cuál es el problema? Termina sin la rana. La rana se pierde en el proceso. Igual si Dios se vuelve el objeto de mi análisis, que yo con mi gran cabeza y gran inteligencia, yo voy a analizar a Dios y yo voy a tener mi teología perfecta o mi teología super sanitizado. A menudo terminamos con muchos puntos, con muchos principios, pero no conocemos a Dios en verdad. Porque cuando nos acercamos con una actitud orgullosa, cuando nos acercamos con una actitud autosuficiente, ¿qué sucede? El reino de los cielos, las puertas de la revelación se cierran. Porque a Dios no se le descubre, Dios se revela. Y hay una diferencia clave entre esas dos cosas. Descubrir es algo que yo hago. Cristóbal Colón fue y descubrió América, aunque los vikingos y los que vivían ahí antes lo habían descubierto mucho antes. Pero hizo una gran hazaña, cruzó el Atlántico y descubrió algo nuevo. Pero los que estaban atrás se les fue revelado. Alguien les mostró. Y es igual con Dios. Yo puedo tratar de descubrir a Dios y yo ser el gran descubridor. El problema es con el descubridor sigue el ego, el orgullo. Y yo puedo como que ir en pos de Dios y yo voy a descubrir todo. O yo puedo creer las palabras de Dios, que Dios se esconde a los sabios y entendidos y se revele a los niños. Ahora, de lo que estamos hablando no es de acción, sino de actitud. Dos personas pueden estudiar la Biblia y uno lo hace con orgullo y otro lo hace con actitud de niño. Uno lo hace con la actitud de, a ver qué principio tan padre saco para ponerlo en mi Facebook, para compartirlo en el grupo y para impresionar a los demás. El gran descubridor. Y otro lo hace con la actitud, papá, yo necesito que tú me hables hoy. A uno Dios se le esconde. A lo mejor encuentra un principio, pero es dudoso que encuentra a Dios. Pero a la otra, la actitud de niño atrae a Dios. Los discípulos tenían un pasatiempo que ha permanecido en la iglesia. Y el pasatiempo que tenían, que están todas las iglesias en todos los tiempos, era que empezaron a discutir quién era el más grande. ¿Quién iba a tener el lado derecho al trono de Dios y el lado izquierdo? Todos estaban de acuerdo que quién era el número uno. Es claro, Jesús es el número uno. Pero después
vamos peleando por los siguientes lugares. Y a veces decimos, no, pues Jesús es el número uno y está el pastor o los pastores, pero luego andamos de alguna manera en campaña a ver quién toma el mayor lugar. Y los discípulos a menudo hacían eso, y un día Jesús los agarra, y cuando los agarra, Él los pone. Y dice, ¿de qué hablaron en el camino? Y ellos calladitos, y Jesús agarra a un niño chiquito y lo pone en medio. Y Él habla de cómo en el reino del mundo la gente anda queriéndose ser grande, se llaman benefactores, y dice, no va a ser así entre ustedes. Pero en una de esas ocasiones pone un niño chiquito en medio. Y yo me imagino los discípulos con sus preguntas, con sus pensamientos grandes, y me imagino el niño con su paleta en medio, o quién sabe que tenían carne seca o que andaban masticando en aquel tiempo, y el niño, ¿cuánto estaba involucrado en su competencia? Ni sabía que existía. Probablemente nada más estaba emocionado por Jesús, porque Jesús era un tipo interesante, amable, que quería hablar con él y por eso le buscaban los niños. Y Jesús tiene todos sus discípulos, grandes teólogos, grandes ministros, y pone un niño en medio y les dice, si no se vuelven como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Si no reciben el reino de los cielos como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Y luego dice, cualquiera que se humille como uno de esos niños es el que va a recibir el reino de Dios. Es interesante que Jesús tiene esa frase que debemos volvernos como niños, porque nosotros tenemos un problema. Nosotros crecemos, nos hacemos maduros, nos hacemos autosuficientes, y eso en lo natural es bueno y necesario, ¿sí? Si tú ya eres mayor de edad, pues debes ganar tu propio dinero, pagar tus propias cosas, apoyar a tu familia, etcétera, establecerte. Eso es bueno y sano. Pero en el reino de los cielos debe ser diferente. En el reino de los cielos debe ser que nunca pierdo la actitud de niño. ¿Cuál es la actitud de un niño? Si tú vas con un niño y dices, oye, esas dos personas, ¿por qué te dan de comer? ¿Qué dicen los niños? Pues es que son mis papás. ¿Y por qué te dan ropa? No, pues son mis papás. ¿Y por qué te dan juguetes? Pues no entiendes, son mis papás. Y hay un concepto que el niño no entiende, y es el concepto mérito. No entiende que recibo lo merecido. No vive en ese régimen. Porque un niño chiquito vive bajo el régimen no del mérito. Un niño chiquito vive bajo el régimen de la gracia. Y el régimen de la gracia, ¿cuál es? Las cosas que recibo, las recibo por relación, no por mérito. Las cosas que recibo, los recibo regalado, no porque los he merecido. Y Jesús dice, en el reino de los cielos es la actitud que sirve. Porque Dios resiste, como dice Santiago 4, a los orgullosos, pero a los humildes les da gracia y les da mayor gracia. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, que habla de una actitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces lo que Jesús dice, la razón que los 12, la razón que los 70 podían salir y hacer grandes hazañas en el nombre de Dios, no era porque
eran los más inteligentes. No era porque eran los más dedicados, etcétera, era porque aprendieron a recibir y aprendieron a estar en una relación de dependencia de Dios. En lo natural crecemos y parte de la naturaleza o de la madurez natural es volvernos más independientes. Pero el crecimiento espiritual no es así. El crecer con Dios no es hacerme más independiente, sino al contrario, hacerme más y más dependiente, hacerme más y más consciente. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 15, apartados de mí, nada pueden hacer. Jesús estaba en serio. Apartados de Él, no podemos hacer nada que tenga un valor eterno. Y por eso debemos aprender eso, estar como un niño que no le da miedo pedir. Está como un niño que no le da miedo preguntar. Y la actitud de pedir sin pensar en si lo merezco o no. La actitud de preguntar sin pensar en que si estoy muy listo o no, abre las puertas del cielo. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, o nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Quién conoce el Hijo y el Padre? A quien es quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús contaba muchas parábolas, Jesús decía muchas cosas, pero a menudo Jesús paraba después de haber dicho sus palabras y dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Y ahí estaba la gente y la gente estaba, amén, qué tremendo, qué grueso. Jamás hemos escuchado a alguien hablar así. Pero cuando Jesús se fue, había un grupo de gente que se pegaban. Había un grupo de gente con los 12 que dijeron, explícanos la parábola del sembrador. Explícanos la parábola de los peces. Cuando dijiste tal cosa, ¿a qué te referías? Otro tenía sus grandes opiniones, pues obviamente cuando Jesús dijo eso, no sé qué, pero había un grupo curiosos como niños que se pegaron y a ellos Jesús les explicó. Y dijo, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino. ¿Por qué? Porque se pegaron, porque preguntaron. Pero los demás se quedan con las parábolas. Igual, si tú te pegas a Dios, a ti te va a tocar conocer a Dios. Mientras otros se quedan con principios, mientras otros se quedan con teología. Tú puedes conocer a Dios. Jesús dijo, pide y se dará. Busca y van a hallar, tocar y se le abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y luego sigue diciendo, ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, pues le va a dar una piedra? O se le pide un pescado, le dará un escorpión. Están en Lucas 11 y en Mateo capítulo 6. Y dice, si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo o cosas buenas a los que lo piden? Pero esa es la actitud de ¿qué? De hijo. Y a veces gastamos mucho tiempo en producir, en descubrir, y poco tiempo en sentarnos y pedir. Y decía Dios, a mí no me sale bien las cosas. Yo necesito ayuda, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me reveles, yo necesito
que tú me ayudes. Y cuando tenemos esa actitud, Dios abre las puertas del cielo y la revelación de Dios puede fluir, la provisión de Dios puede fluir. En el versículo 28 Jesús dice, ven a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes, aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús invita a los que están cansados, Jesús invita a los que llevan cargas pesadas y dice, ven a mí y descansar. Cuando visité a Dinamarca hace algunos meses, me sorprendí porque había un testimonio y contaron de un comediante que yo conocía que estaba en la tele cuando yo estaba allá. Y hay comediantes clasificación A, B y C, ¿no? Y él era del C, o sea, era de los peores, de más doble sentido, más cosas explícitas, etcétera, ¿no? Y de los más burlones. Y lo que escuché a mi sorpresa y mi gozo es que en ese tiempo había tenido un encuentro con Dios y se había hecho cristiano. Pero lo que había pasado es que había caminado en el bosque y había sentido una carga inmensa de culpa. Y se había dirigido hacia Dios y había dicho, Dios, ayúdame, Dios, perdóname. Y en ese instante que Dios se llevó su carga y fue libre. Es una de las cargas que podemos cargar. Otra carga que podemos cargar es la carga de la ley. ¿Sí? Jesús reclama a los fariseos y dice, oye, ustedes atan cargas sobre la gente y ustedes ni los quieren tocar. O Pedro y los demás cuando hablan acerca de si los gentiles deben guardar la ley, dice, oye, ¿por qué ponen un yugo sobre la gente que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Si lees el Antiguo Testamento, lo mencionamos en la clase hoy en la mañana, es la historia de cómo Dios hizo un pacto con Israel y cómo Israel era incapaz de cumplir el pacto. Que siempre salieron faltando, que no podían guardar el pacto de Dios, ¿no? Pero Dios hace algo diferente. Dios hace una nueva relación. En Romanos capítulo 8 y Gálatas habla de que ya no somos esclavos, sino somos hijos. ¿Sí? El nuevo pacto comienza al recibir a Jesús y al recibir a Jesús nacemos de nuevo. Si tú tienes un nuevo trabajo, algo de lo primero que hacen en el nuevo trabajo es ponerte las reglas. Esas son las reglas de la empresa. Tienes que cumplir tal cosa, entregar tal cosa a tal hora, etc. Y si tú cumples, vas a recibir ¿qué? Lo que mereces, ¿sí? Según ellos. Ahí recibes tu merecido. ¿Ok? Y con el tiempo que van diciendo, somos una familia. Está de moda, decían en las empresas, somos una gran familia. Pero incumple con las reglas y muy pronto te vas a dar cuenta qué tanto familia son, ¿no? Y porque en una relación laboral las reglas están primero y después viene la relación. Pero cuando un bebé nace en una familia, ¿cuántas reglas tiene el bebé?
El bebé nace y presentan una hoja. Mira, chiquito, bienvenido al mundo, bienvenido a la familia. Te voy a dar los 10 reglas de esa familia. El desayuno es a tal hora, la comida a tal hora. No, así no dicen a un bebé, porque a un bebé, a un niño, la relación es primero y las reglas que secundarias. Ahora, en una familia hay reglas, hay responsabilidades, sí las hay, pero la relación está primero. Y es igual con Dios. Al nacer de nuevo, nazco no, como dicen los romanos, Dios no nos ha dado el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado el espíritu de adopción en el cual clamamos Abba, Padre, ¿no? O sea, nacemos en una relación donde Dios primeramente es mi Padre. Ahora, Dios también es mi Señor. Y conforme voy madurando, hay cosas que Dios me pone a hacer, etc. Pero la base es una relación. Y es un cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que en el nuevo pacto nazco como hijo de Dios y crezco como hijo de Dios y imitando a Dios, llego a qué? Llego a parecerme a Dios. Entonces dejo el yugo de qué? Dejo el yugo de la ley. Otro yugo que frecuentemente andamos cargando es el yugo de los afanes, de las preocupaciones. Y Jesús nos habla y dice, no se afanen por el día de la mañana, por lo que van a comer, etc. Y Pablo dice, no se afanen por nada, oren por todo. Hay muchas expectativas, muchas responsabilidades que sentimos que debemos hacer. Y es como cargas, es como un yugo. Y a veces las cosas que cargamos están pesados y a veces la maleta está mal. Yo me acuerdo cuando yo tenía la edad que tiene Steven y Jonathan, yo también estuve en una escuela internado. Y yo para llegar con mis papás tenía que agarrar un camión y tenía que después caminar del camión hacia un ferry que me iba a llevar a otra isla, etc. Y yo tenía mi maleta y ahí tenía toda mi ropa sucia. ¿Sí? Había mucha ropa sucia, estaba pesado la maleta, ¿no? Y por otro lado, eran de esas maletas deportivas anchas que tenía ahí como que un agarre de tela en medio, pero donde la anchura es tanto que cuando lo cargas, ¿dónde está el peso? El peso está ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cargar una maleta así y cargar una mochila? Hay un mundo de diferencia, porque uno es un mal yugo y otro es un buen yugo. ¿Sí? No solamente es el peso, sino también es el yugo. Cuando hablamos de yugo, son como los palos. Cuando ves ahí cómo araban, etcétera, en el pasado, cómo cargaban cosas. Había un palo, un tipo tronco que tenía como un arco para el cuello y luego lo podías poner y cargar cosas. Ahora, ¿cómo se siente caminar con 2 garrafones? Se siente muy pesado y a lo mejor vas a querer agarrar uno a la vez o si no, si eres medio macho, pues tampoco quieres caminar muchos pasos porque uno pues son 20 kilos en cada uno, es pesado, pero 2 es muy incómodo cargarlos, ¿sí? Pero ¿qué tal si tuvieras un yugo y tenías como poner uno en cada lado? Y así puedes cargar cosas pesadas y los puedes cargar lejos sin que te hace daño. Ahora lo que Jesús está diciendo es, primeramente,
ven a mí. Y luego que estás conmigo, descarga todo. Descarga tu culpa, descarga la ley, descarga tus preocupaciones, descarga todo lo que traes. Como dice Pedro, echa todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y algunos sí sabemos hacer eso. Algunos sí sabemos llegar con Jesús y Jesús te entregó todo. Pero el problema es que a veces decimos, gracias, ya me siento mejor, y luego volvemos a agarrar las mismas cosas y nos vamos cargando con ellos. Y un día después nos sentimos igual de mal, porque no aprendemos. Lo que Jesús dice es, primeramente hay cosas que debes dejar, la culpa que ahí se queda, la ley que ahí se queda, etc. Ahora toma mi yugo y aprende de mí. Usaban el yugo metafóricamente hablando para un discípulo aprender de un rabí, un maestro. Y Jesús dice, toma mi yugo, aprende de mí. Observa y aprende. Hay dos tipos de yugos. Hay yugos para humanos, donde una persona camina, pero también hay yugos de bueyes. Y esos normalmente tienen dos arcos, porque hay dos animales, ¿sí? Y esos dos animales van arrastrando una carga. Y podemos verlo de dos maneras. Podemos ver a Jesús decir, oye, aquí está mi yugo, agarra mi yugo y camina. Pero creo que es más exacto el otro, porque Jesús no me deja mi carga solo, sino que Jesús está diciendo, únete a mi yugo y yo voy a caminar contigo. ¿Sí? Ahora, cuando tú tienes dos animales, tienes un animal que tiene años trabajando y luego tienes un nuevo buey y lo metes bajo el yugo, ¿cómo está el nuevo buey? Está bien, como dice su nombre, ¿no? Entonces, ahí está salvaje, está como brincando, moviéndose hacia adelante, hacia atrás. El buey experimentado, ¿cómo camina? Tranquilo, ¿no? Y se ha sometido al yugo y va arrastrando. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Toma mi yugo y aprende. Que yo estoy caminando al lado, yo no me agito, yo no exploto. Yo no soy impulsivo, yo soy manso y yo soy humilde de corazón. Observa y aprende. Jesús dice, yo estoy sometido a mi Padre, yo vivo en una relación con mi Padre y yo tomo el yugo que Él me ha dado y yo lo voy llevando. Y lo que Jesús nos está diciendo es, aprende de mí. El primer yugo que debemos tomar de Jesús es del discípulo, es de María. Nuestro problema es que tendemos de ser Marta y luego María si nos sobra un poco de tiempo. Que andamos haciendo 1000 cosas, llevando 1000 cargas y luego nos enojamos con los hermanos porque yo soy el único que no sé qué y yo estoy aquí sirviendo y los demás de flojos y no sé qué, y si no es que están flojos es que ellos quieren figurar y no sé qué. Y andamos así, porque andamos muy Marta, donde lo primero que debemos hacer es, mi primer ministerio es sentarme a los pies de Jesús y aprender. Y de aprender de Jesús va a salir una abundancia de vida.
donde voy a servir desde la abundancia, no desde la escasez, donde voy a hablar no para llenar mi ego de decir cosas importantes, sino porque Dios me ha hablado y quiero compartir, quiero ayudar a los demás. Jesús nos invita, toma mi yugo y aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón. Ser manso no es ser menso. Ser manso no es ser débil. Regresando a los dos bueyes. El buey experimentado es manso. El buey nuevo es salvaje. ¿Cuál es más fuerte? Los dos tienen la misma fuerza, pero la fuerza de uno es impulsivo, es instinto, y la fuerza del otro es sometido bajo su amo. Y es igual, yo debo aprender mis emociones, mi fuerza, etcétera, someterlo a Dios. Y no ando ladrando a cualquier cosa. Ustedes han visto los chihuahuas, ¿no? Son chiquitas, pero tienen fama de ¿qué? Ladrar a cualquier cosa, ¿no? Porque es lo único que como tienen, es su ladrar. Y luego hay perros grandes, ¿no? Y un perro grande, ¿cómo camina en la calle? Como si nada, ¿no? Hay sus excepciones, yo sé, pero así en general. Pero no lo necesita. Sabe lo que tiene. Y es igual si yo sé quién soy en Dios. No necesito reaccionar ante cualquier ofensa, ante cualquier cosa. Yo puedo ser manso. Yo puedo dar respuestas blandas que quita la ira. No necesito reaccionar. Jesús dice, yo soy humilde. Y ser humilde, Él dice, yo soy humilde de corazón. A veces somos humildes de palabras, ¿no? A veces decimos, pues no sé cantar, pero lo hago para el Señor, y uno canta como un ángel, ¿no? Y es una falsa humildad, donde como siento que si hago algo bien, tengo que hablar mal de mí mismo, o como que bajarme. Y nunca ves a Jesús hacer eso. Jesús nunca hablaba mal de sí mismo. Y la humildad no es hablar mal de ti mismo. La humildad no es echarte al polvo. La humildad es pensar más en los demás y levantar a otros. Y esa fue la actitud que Jesús hizo. Jesús sirvió para exaltar a otros, no porque se sentía poco. Jesús dijo, yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Y la invitación de Jesús es, si vienen de mí, si aprenden, van a encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil o mi yugo es bueno y es ligera mi carga. Si vivimos estresados, si constantemente estamos al borde de reventar, algo estamos haciendo mal. Algo está fuera de orden y necesitamos tocar base. Y esa base es Jesús, y esa base es la cruz, y ahí tengo que ir seguido y decir, Jesús, perdóname. A veces somos como los niños que caminan en una playa y recogemos cualquier cosa.
recogemos 20 piedras, ¿no? Y necesitamos descargar. Y decía, perdóname Jesús, otra vez llené mi vida de triques, de cosas. Aquí dejo todo. Y ahora tú dime qué es importante. Tú dime qué quieres que haga. Tú dime en qué quieres que participe. Tú dime en qué quieres que tome. Y luego enséñame tu manera. Enséñame tu yugo y enséñame a caminar en ese yugo como tú lo haces. Ven a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre ustedes. Aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a ponernos de pie. Cierran sus ojos por un momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y piensa un poco qué llevas cargando. ¿Hay alguna culpa que cargas que no has entregado a Dios? ¿Hay una serie de reglas y leyes que has tratado de cumplir pero no puedes? ¿Hay preocupaciones? ¿Hay alguien que tú estás tratando de salvar? Tú no eres el salvador del mundo. Jesús es el salvador del mundo. Tú no eres el salvador de tus hijos. Jesús es el salvador de tus hijos. Ven a Él y descansa. Cuando estás con Él no tienes que hablar. No tienes que demostrar. Puedes volverte como un niño. Si puedes, piensa en un momento donde a lo mejor estabas en una edad donde nada te preocupaba. Algunos por
como crecieron, quizá no tienen una memoria así. Pero lo has visto. Piensa en un niño seguro con sus padres. Y no importa cómo haya sido tu niñez, toda cosa buena que hayas visto es un reflejo de Dios. Toda cosa mala es la caída humana. Pero pon en tu mente un niño con un buen padre. Y Dios quiere que tengas esa actitud con Él. Un niño que descansa, que se siente seguro. Y un niño que aprende, que escucha, que pregunta. Toma mi yugo y aprende de mí. Asegúrate de a menudo descargar con Dios. Y deja las maletas ahí. Deja las cargas ahí. Y solamente di: papá, Señor, hay mil cosas, pero tú, ¿qué quieres que haga? Y haz cualquier cosa que te diga. Papá, yo te pido por los ansiosos, estresados, fatigados, desilusionados, atormentados. Ven con tu espíritu y danos de tu descanso. Enséñanos las aguas de reposo. Enséñanos los pastos delicados. En el séptimo día Dios descansó y te está invitando a descansar en Él. Ese es el reposo, descansar en Él. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Hoy en mi vida, Señor, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Mi vida ha sido con mi ser cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida, Señor. Mi vida ha sido bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. 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 Mi vida ha sido buena. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. 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 Te damos gracias, Dios, porque donde quiera que vayamos o donde quiera que vamos, tú siempre permaneces con nosotros, Dios, porque tu misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Por eso permanecemos aquí, Señor, amándote y adorando, Señor, porque tu fidelidad sigue y sigue. Dice la palabra que todo pasará, pero tú nunca pasarás, Señor. Así que te damos gracias. Amén. ¿Por qué no le vas a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Te damos gracias, papá. Somos despedidos, somos bendecidos, pero también los invitamos a que puedan disfrutar de su presencia. A la esencia donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.